Bienvenidos a este nuevo módulo donde resolveremos un problema, esta vez de publicidad, con la técnica de la programación lineal. Y nos apoyaremos en una hoja de cálculo. Entonces, comencemos. Una empresa quiere realizar una campaña publicitaria que tenga la máxima audiencia posible, pero que supere los 2 millones de personas. Tiene 4 opciones distintas de medios publicitarios: prensa, radio, revista y televisión. Los costos, la audiencia y la máxima cantidad de exposiciones para cada uno de los medios lo vemos en la tabla. Y la empresa ha designado $25,000 para realizar la campaña. Entonces, la pregunta que nos hacen es: ¿cuántas publicidades se recomiendan hacer en cada medio? Entonces, ya leído el texto, comencemos. Lo primero que debemos hacer es los datos que están en el texto, vamos a ponerlo en una celda en la hoja de cálculo. Entonces, por aquí tenemos que hay una audiencia mínima de 2 millones de personas. Y por el otro lado tenemos un presupuesto asignado de $25,000. ¿Okay? Esos son los datos que podemos tomar del texto. Y entonces lo ponemos en celda en la hoja de cálculo. Vamos a ponerle un colorcito diferente, ¿verdad? Y entonces aquí podemos decir que todos los datos están en rojo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya teniendo esto, vamos a arrancar. ¿Qué sería lo primero que debemos determinar? Correcto, las variables. Eso es lo primero que debemos de determinar. ¿Y cuáles son las variables aquí en este caso? Es posible que usted, como jefe de la campaña, pueda cambiar la audiencia de la televisión, o pueda cambiar el costo de una publicidad en la radio, o pueda cambiar la audiencia en la prensa. No, esas cosas no las puede cambiar. ¿Qué puede cambiar? La cantidad de anuncios, ¿verdad?, que podemos hacer en cada medio. Eso sí está a nuestra discreción, y esas entonces van a ser las variables. Entonces vamos a aprovechar, copiamos aquí que ya tenemos estos nombres escritos, pegamos, ¿verdad?, y vamos a colocar, porque todas esas 4 serían variables. Pero recuerden que esas 4 son la identificación de las variables. En realidad, el número va a estar en estas 4 celdas. ¿Qué sería ese número? Sería entonces la cantidad de anuncios que saldrían por televisión, la cantidad de anuncios por la radio, la cantidad de anuncios en la revista o la cantidad de anuncios en la prensa. Esas serían las variables. Eso sí está en manos del jefe de campaña, los medios. Entonces ya están las variables definidas. En audiencia, entonces queremos maximizar, ¿sí?, la audiencia. Fíjense que la mayoría de las veces los objetivos están en función de unidades monetarias, costos mínimos, beneficios máximos. Pero aquí en este caso es audiencia la que queremos que sea máxima. ¿Okay? Tendríamos producto, ¿verdad? Entonces, fíjate, nos está pidiendo una matriz. ¿Cuál sería esa matriz? Bueno, la audiencia que tendría cada anuncio en cada medio, ¿verdad? Y eso lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por el número de anuncios. ¿Okay? Entonces, cerramos paréntesis y ahí tenemos. Esa es la función objetivo, ¿verdad? Entonces, en esa celda que está la función objetivo, vamos a dividirla, ¿verdad? Vamos a
ponerle otro colorcito para fácilmente observar cuál es la celda objetivo, ¿verdad? La función objetivo. Entonces, fíjense que en la función objetivo siempre va a estar una fórmula, mientras que en las variables nunca va a haber una fórmula, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a comprobar esto. Si ponemos un anuncio en la televisión, ¿cuál sería la audiencia? 50,000, ¿verdad? Un anuncio por los 50,000 espectadores que tiene cada anuncio en la televisión, nos da 50,000. Y si además de eso ponemos uno en la prensa, entonces nos da uno en la televisión, que serían 50,000 espectadores, más uno en la prensa, que son 15,000, 65,000. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la función. Multiplica la cantidad de espectadores por la cantidad de anuncios en cada medio. Suma esos 4 resultados y me da el total de la audiencia. ¿Ok? Entonces ahora vamos con las restricciones. Ok. Las restricciones. Entonces, bueno, vamos a poner las restricciones. ¿Cuál sería una restricción? Bueno, la audiencia. Porque fíjense, aquí tenemos que hay que maximizar la audiencia. Pero también nos dicen por ahí que tiene que superar los 2 millones de personas. Entonces vamos a colocar en esa celda cuál es la audiencia. Entonces nuevamente, más suma producto, ¿verdad? Entonces seleccionamos una matriz de audiencia, ¿verdad? La matriz con una fila y 4 columnas, y la matriz 2, ¿verdad? Que sería la cantidad de anuncios en cada medio. ¿Okay? También una matriz de una fila y 4 columnas. Recuerden que para poder aplicar la función suma producto, las dos matrices tienen que tener la misma forma. ¿Okay? Entonces tenemos que esa es la audiencia y esa tiene que ser superior a los 2 millones de personas que nos fijaron como mínimo. ¿Okay? Entonces la audiencia tenemos que maximizarla, pero eso está en la función objetivo. Pero como restricción, la audiencia tiene que superar los 2 millones de espectadores. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el presupuesto. Entonces, ¿cuánto invertiríamos nosotros en esta campaña publicitaria? Entonces, suma producto, ¿verdad? Entonces, multiplicamos el costo de cada anuncio, ¿verdad? Punto y coma, nos da bien la otra matriz, por la cantidad de anuncios. Entonces, ahí tenemos lo que estaríamos invirtiendo en la publicidad. Fíjense que aquí nos da 625. Vamos a verificar. Un anuncio en TV vale 500 y un anuncio en la prensa 125. 500 más 125, los 625 que están aquí. Y ahora, como es el presupuesto, entonces ahí sí no debemos pasar, debe ser menor ¿a qué? Al presupuesto que nos asignaron, que es de $25,000. ¿Ok? Ya tenemos esas dos. ¿Falta alguna restricción? Sí, faltan 4 restricciones. Fíjense que nos dijeron cuál era la máxima cantidad de anuncios que podíamos poner en cada uno de los medios. Entonces, bueno, para la televisión, ¿verdad? ¿Cuántos anuncios vamos a tener? Lo que nos dé aquí la variable, ¿cierto? Eso tiene que ser menor a el límite de exposiciones que tiene la televisión, que serían 20. Entonces, fíjense que aquí no estoy poniendo directamente el 20, estoy copiando la celda. Cualquier cambio que tenga esta celda, automáticamente se hace aquí, ¿verdad? Entonces, radio. ¿Cuántos anuncios van a salir en la radio? Aquí tenemos la variable, ¿verdad? Y eso tiene que ser menor a el límite de anuncios en la radio que nos pusieron, que era aquí en la celda C10, que ahorita tiene el número 50, pero si nos cambian esta restricción, lo cambiamos aquí. Recuerden que estos son los datos,
lo cambiamos aquí en los datos y automáticamente se nos cambia por aquí. Después tenemos las revistas. Aquí tenemos cuántos anuncios vamos a poner en la revista. Eso nos lo dirá la variable. ¿Ok? Y eso tiene que ser menor a la cantidad el límite de anuncios que podemos poner en la revista, que estaría aquí en la celda de 10. ¿Okay? Y por último, serían los anuncios en la prensa. Entonces, ¿cuántos vamos a poner en la prensa? Eso nos lo va a decir cuando el solver haga los cálculos. Aquí ahorita ponemos esta celda, ¿verdad? Que tiene que ser menor a el límite de exposiciones, que aquí estaría representado ahorita por este 30 en la celda E10. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿alguna restricción más? No, creo que no. Entonces, vamos a darle cierto orden a esto, ¿verdad? Para que lo veamos mejor. Entonces, ya tenemos las variables, estas 4 celdas, la función objetivo, esta celda. Vamos a encerrar esto aquí también, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Estaría la celda donde está la función objetivo y aquí estarían las de las restricciones. Una referida a la audiencia, que tenemos que superar los 2 millones de personas. Otra el presupuesto, que no se puede superar a los $25,000 que nos asignaron. Y 4 referido a la limitación en la cantidad de anuncios que se pueden hacer en cada uno de los medios. Teniendo esto, vamos a aplicar entonces el solver, ¿verdad? Para los que no lo han instalado, entonces, ¿verdad? Nos vamos por aquí en archivo. Entonces, ya en algún momento va a responder, ok. A opciones en el final, ¿verdad? En la parte inferior. Y entonces aquí le damos complementos. Cuando le damos complementos, nos sale esta pantalla que dice al final complementos de Excel y entonces le vamos a dar en el botón ir. ¿Okay? Fíjense que aquí tenemos complementos disponibles. En último tenemos al solver. Ya yo lo tengo seleccionado porque ya yo lo instalé. Pero al que no lo haya instalado le va a aparecer así. Entonces necesita seleccionarlo y si no lo tiene instalado, cuando le dé aceptar, se lo instalará. ¿Ok? Entonces yo aquí le doy a aceptar, a mí no me lo instalaría, ya yo lo tengo instalado, pero es una cuestión de unos pocos segundos. Entonces vamos ahora al menú, en la parte superior, ¿verdad? Le damos datos y tenemos aquí el solver. Entonces clicamos sobre el solver y vemos cuáles son la pantalla que nos sale en la ventana y que tenemos que llenar los datos. Aquí vamos a hacer algo. Teníamos unos datos aquí. Vamos a borrarlos porque... Ok. Entonces, fíjense, lo primero que nos pregunta que es establecer el objetivo. Debemos entonces decirle cuál es la celda donde vamos a calcular, en este caso, la audiencia, ¿verdad? Y que le estamos diciendo a él, ahí tú tienes que hacerlo lo máximo posible. Entonces, fíjense, aquí seleccionamos la celda. Entonces, tenemos opciones de que si vamos a maximizar, minimizar o darle un determinado valor. En nuestro caso es maximizar, ¿verdad? Porque queremos la máxima audiencia posible. ¿Y eso se va a lograr cómo? Porque cambiemos las celdas variables. ¿Cuáles son las celdas variables? Estas que habíamos sombreado aquí, estas 4. Están las 4 celdas variables. Entonces ahora las restricciones, vamos a agregarlas. Entonces tenemos la primera restricción, pudiera ser, aquí tenemos esta celda, ¿verdad? Que tiene que ser mayor que esta que está aquí. Esa es la que se refiere a la audiencia. Agregamos. Fíjense aquí, todas estas son menores que. Entonces podemos hacerlo como un solo grupo. Seleccionamos los 5 de la L13 a la L17, que tiene que ser menor a de la N13 a la N17.
¿verdad? Entonces ya tenemos todas las restricciones, vamos a darle a aceptar. Por aquí tenemos este cuadro que normalmente está seleccionado, donde dice que las variables tienen que ser no negativas, ¿verdad? Entonces recuerden, las variables siempre tienen que ser 0 o mayores que 0. Entonces, porque ¿qué sentido tendría que nos diera un resultado, una variable negativa que, por ejemplo, los anuncios en la radio van a ser -10? ¿Qué sentido tiene eso de -10 anuncios en la radio? Entonces, no hay ningún anuncio en la radio, eso sí es factible, pero -10 no tiene sentido físico. Entonces, las variables siempre tienen que ser positivas. Después nos habla de método de resolución. Hay 3 diferentes, ¿verdad? Son 3 algoritmos que maneja el solver, que para nosotros es sí, transparente, no los conocemos. Entonces, para el nivel de dificultad, de complejidad de nuestros problemas, cualquiera de los 3 nos va a dar el mismo resultado. ¿Okay? Y entonces, ya teniendo eso, vamos a darle resolver. Entonces, él hace sus cálculos y fíjense, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones. Eso es fundamental. Siempre se tienen que cumplir todas las restricciones. De no hacerlo, Solver nos los indica. Y las condiciones óptimas. Entonces, aquí le damos a aceptar y vamos a visualizar. Fíjense lo que nos está diciendo. Con 20 anuncios en la televisión, 50 en la radio, 5 en la revista y 30 en la prensa, entonces vamos a obtener la mayor audiencia posible, siempre y cuando cumplamos las restricciones, ¿verdad? Por aquí teníamos que la audiencia tenía que ser mayor de 2 millones, pues lo superamos. El presupuesto era de 25,000, no lo podemos superar, lo gastamos todo. Y la cantidad de anuncios en cada uno de los medios, fíjense, la televisión lo usamos todo, en la radio todo, pero en la revista no todo. Hemos podido poner más anuncios en la revista, pero el programa nos dijo cuando aplicó su algoritmo de que no era conveniente porque entonces iba a bajar el número de personas que veían la publicidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos eso, ya está el resultado. Pero ahora yo les voy a plantear algo. Fíjense, aquí teníamos la función objetivo que era maximizar la audiencia. Pero vamos a poner una segunda función objetivo o otra función objetivo porque no la vamos a calcular las dos simultáneamente. Vamos a poner una función objetivo y vamos a ponerle un 2 como para diferenciarlo. Y aquí, ¿qué le vamos a poner? Vamos a decir, bueno, vamos a hacerla ahora al costo mínimo. Entonces vamos a minimizar, ¿ok? Y entonces, si este es con el costo, entonces, ¿qué sería? ¿Cuál es el costo de todo esto? Más suma producto, ¿verdad? Perdón. Suma producto, entonces seleccionamos, como ahora estamos hablando de costo, seleccionaríamos la matriz que representa los costos. Y eso lo vamos a multiplicar por la matriz que representa la cantidad de anuncios. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos esta función. Vamos a ponerle, ¿verdad? Vamos a ponerle también unos colores que llamen la atención, pero vamos a ponérselo inverso a lo que habíamos hecho previamente. ¿Okay? Entonces, aquí cerramos esto. Entonces, fíjense, las restricciones serían las mismas. Aquí está, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar la función objetivo. ¿Eso dónde lo cambiamos? Cuando abramos el solver. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí teníamos que, teníamos una audiencia de 2.800.000 personas. ¿Ok? Vamos a copiar este numerito aquí porque esto nos va a cambiar seguramente. Entonces, para que los comparemos. Ahora estamos cambiando la función objetivo. Ahora estamos diciendo que tenemos que superar los 2 millones y que el presupuesto tiene que ser lo menor posible. O el presupuesto no, perdón, porque el presupuesto es 25,000. La inversión en la campaña tiene que ser lo menor posible. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a datos, solver, y entonces fíjense, primero, ya como la celda no es la misma, entonces la cambiamos. Ahora la
función objetivo estaría en esta celda. ¿Y qué otro cambio tenemos que hacer? Que en vez de maximizar, que era el primer caso, porque íbamos a maximizar audiencia, ahora vamos a minimizar los costos. ¿Ok? Estamos minimizando costos. ¿Qué sucede aquí? Esto lo dejamos porque son exactamente las mismas variables. ¿Cuántos anuncios en cada uno de los medios vamos a poner? Y las restricciones serían las mismas. La audiencia tiene que ser superior a los 2 millones, el presupuesto no puede pasar de más de 25 y bueno, y las 4 restricciones asociadas a cada uno de los anuncios máximos que se podían poner en cada medio. Ok, entonces le damos resolver y nos dio una solución que cumple las restricciones y las condiciones óptimas. Y entonces fíjense, ahora ¿qué sucedió? La audiencia disminuyó, pero está sobre el mínimo, porque ahora no nos estaban pidiendo la máxima audiencia, sino nos estaban pidiendo el menor presupuesto. Entonces, fíjense, teníamos un presupuesto de 25,000 y solamente usamos 16,750. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el problema, dependiendo de qué es lo que nos pidan, lo podemos enfocar de manera distinta. En este caso, nosotros calculamos, en el primer caso calculamos era que tenga la máxima audiencia posible y nos dio 2,800,000, pero si recuerdan, el presupuesto lo usamos todo, $25,000. En el segundo caso, cambiamos la función objetivo. Ya no era maximizar la audiencia, sino minimizar los costos. Pero minimizamos los costos, entonces, claro, disminuyó la audiencia, manteniéndose igual al mínimo que nos habían exigido, pero el presupuesto estuvimos con bastante holgura. En el primer caso habíamos gastado los 25,000, ahorita gastamos unos cuantos miles de dólares menos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Ok, seguro que no. Entonces, nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.